Bien, buenas tardes. Hola, compañera, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Rolando. Hoy desde Exploradores del Abismo, con mucho ánimo de empezar a explorar en torno al autor Philip K. Dick. Listo, muy bien. Entonces, dando la bienvenida para las personas que nos estén viendo en vivo o las personas que nos puedan ver después. Recuerden que estamos en Exploradores del Abismo, nuestro tercer ciclo de literatura de ciencia ficción. Ya hemos pasado por dos sesiones. Las dos sesiones anteriores hablamos de dos autores maravillosos, Isaac Asimov. Hablamos de los robots, de su serie Fundación, de las leyes de la robótica, entre otras cosas. Recuerden que en la fanpage de Exploradores del Abismo en Facebook nos pueden encontrar y pueden encontrar también los programas. Y para las personas que nos busquen en Facebook, está en mi canal Macrol Franco los programas. Hay una lista de reproducción que se llama precisamente Club de Lectura Exploradores del Abismo y ahí estamos anexando los diferentes ciclos y las diferentes sesiones. Bien, en nuestra segunda sesión hablábamos de Ray Bradbury, otro gran nombre, otro gran representante de la literatura de ciencia ficción, y hoy estamos en nuestra tercera sesión de este ciclo de literatura de ciencia ficción con un autor que también es un nombre representativo, Philip K. Dick. Y a eso nos vamos a dedicar hoy. Hemos estado explorando, hemos estado leyendo, hemos estado subiendo algunos artículos, algunas imágenes a nuestra fanpage que complementan este ejercicio que nosotros hacemos algunos días domingos, ¿cierto? Hablando de temas, hablando de autores, hablando de obras y por supuesto vamos a leer algo de Philip K. Dick. Entonces, esta es la bienvenida a este tercer ciclo de literatura de ciencia ficción con nuestro tercer autor. Nos queda una autora que veremos dentro de 15 días, el 5 de septiembre. Esperemos que nos podamos conectar con la maestra Ida para seguir explorando y seguir dialogando. Y cerraremos este ciclo de ciencia ficción con una autora supremamente importante que es Ursula K. Le Guin. Entonces, estamos en modo ciencia ficción, estamos conectándonos con la ciencia ficción y bienvenidos a esta tercera sesión con Philip K. Dick. Vamos a explorar y vamos a leer y vamos a charlar y vamos a comentar algunos temas, algunos conceptos que están inmersos en la obra de Philip K. Dick. ¿Qué te parece, compañera? Perfecto, Rolando. Preparadísima para dar inicio entonces a esta sesión y para continuar en este ciclo de ciencia ficción que nos invita ya a ver otras variantes que no habíamos visto antes en los dos autores a los que hacías alusión, tanto a Asimov como a Bradbury. Así que empecemos con Philip K. Dick. Creería que iniciamos primero con el video, un video que habla sobre una instalación que se realizó, así que primero veámoslo y luego hablamos de ella, si te parece. Eso. Danos ahí una pequeñísima introducción mientras yo lo voy compartiendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahorita vamos a ver precisamente una instalación que se realizó en donde era antes una sala de fundición y vamos a encontrarnos con una experiencia poética en torno a algoritmos y de inteligencia artificial. Entonces vamos a ver como una mezcla de mundos posibles que se pueden dar precisamente en esta instalación. Fue hecha en Francia y en este caso se hizo con una serie de textos de ciencia, con una serie de artículos de ciencia en donde se propusieron, digamos que diversas líneas, diversos efectos, diversas formas, diversas luces, que en este caso son aproximadamente 20 millones de líneas de texto que van a atravesar o que atravesaron en este caso porque fue una exposición que se realizó más o menos en el año 2018 y que en este caso cuando entraba el espectador o entraba la persona a ver esta obra de arte, esta instalación, se sentía inmerso en diferentes mundos, que es un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que vamos a ver esta exposición que como tal se llama Poetic AI, que sería más o menos la traducción poética inteligencia artificial. Así que los Listo. dejamos precisamente. Bien, vamos a verla y ya regresamos con Philip K. Dick el día de hoy.
Bueno, como pudimos ver allí en esta partecita o este fragmento que nos permitía ver esta obra, nos vamos a ir adentrando o estar inmersos precisamente en esos mundos posibles de los cuales nos va a hablar Philip K. Dick, y por eso escogimos en este caso esta instalación para dar apertura a esta sesión, para precisamente aproximarnos a esto que nos va a hablar el autor y este autor de ciencia ficción, que nos permite adentrarnos no solamente a la virtualidad, a la parte de la simulación, a la parte de los simulacros o a la parte en donde ya no solamente el cuerpo es netamente lo importante, sino también la parte mental. Y por eso escogimos en este caso Poetic AI o en este caso inteligencia artificial poética, para empezar a ver cómo desde la ciencia, pero también desde diferentes perspectivas, podríamos ir ampliando o podemos dar apertura precisamente a esta conversación. Listo, por supuesto, es una muy buena entrada, esa visión de luces que parece también un universo en algún momento, esa cantidad de luces, esa visión, como si estuviéramos viajando de alguna manera y estuviéramos viendo pasar las luces de las estrellas. Y la música me parece que es muy pertinente, es una música que hace referencia a muchas películas. Vamos a hablar de varias películas con esta sesión porque Philip K. Dick, sus textos, los textos de Philip K. Dick han sido pasados, han sido adaptados, muchos de ellos, series y películas, y vamos a mencionar algunas de ellas. Entonces, voy compartiendo nuestra presentación, la presentación que tenemos preparada para contextualizar y mostrar algunas cosas que complementan la información que les damos. Una recomendación musical, tenemos que hacer un paréntesis ahí. Siempre hemos tratado de hacer en nuestras sesiones una combinación de música, de textos, de imágenes, porque nos parece que esta exploración de los exploradores del abismo es entretejer diversas manifestaciones del arte en la relación a la literatura, a los temas, a los autores y a las obras que nosotros presentamos. Pero YouTube nos ha puesto problemas y ha silenciado algunos de nuestros videos, especialmente el pasado, el de Ray Bradbury, donde colocábamos una canción que se llama Rocket Man de Elton John y una canción de David Bowie. Entonces nos bloqueó el video. Tuve que editarlo y volverlo a subir, ya lo pueden ver. Entonces, por eso vamos a colocar solo fragmentos de algunas canciones y vamos a recomendar otras. En esta ocasión les queremos recomendar todo el álbum de Daft Punk que se llama Discovery. Discovery, si ustedes se acuerdan, es un álbum maravilloso de Daft Punk que arranca con One More Time, que es una canción maravillosa, pero si ustedes recuerdan, todo el álbum fueron construidos los videos con animación anime y nos cuenta toda una historia de unos extraterrestres que cantan maravillosos, que son secuestrados, son traídos a la Tierra, son transformados, su mente es borrada. Y mucho de esto también lo utiliza la ciencia ficción. Y en varios libros de Philip K. Dick, un hilo de la trama es esto de borrar la memoria, ¿cierto? De algunos sujetos y cómo ese sujeto ya no sabe cuál es su realidad, no sabe cuál es su pasado, porque su pasado fue creado, virtualizado, ¿cierto? Y como le borraron la memoria, ese nuevo presente que vive, esa nueva realidad, pues se entra en conflicto con la pasada. Entonces, es un tema que atraviesa la literatura de Philip K. Dick, ¿cierto? Y por eso les queríamos recomendar todo el álbum de Discovery, ¿cierto? De Daft Punk, para que lo vean. Y pues nosotros lo compartimos, yo lo compartí en nuestra fanpage para que lo disfruten los videos, está en una lista de reproducción, ahí pueden ver y escuchar la música de Daft Punk y ver todos los videos que nos cuentan, así como en una miniserie, toda una historia de ciencia ficción, ¿cierto? Ya les comparto por acá. ¿Listo? Bien. Entonces, para el día de hoy, queríamos arrancar y arrancamos en el Club de Lectura Exploradores del Abismo, en nuestra tercera sesión, hablando de Philip K. Dick, escritor de ciencia ficción. Queremos mostrarle y queremos de alguna forma promocionar
Desde el lado gráfico, con los dos autores anteriores habíamos mostrado algunos ilustradores que se inspiraban en los robots, en otras visiones de planeta, en otras razas, sus ilustraciones. En este caso, queremos invitarlos a buscar una biografía de Philip K. Dick ilustrada. Ilustrada. Se unió el autor Lauren Quasey con el ilustrador Mauro Marchesi y nos hacen un libro maravilloso que es la biografía ilustrada de Philip K. Dick. Entonces es la invitación y es la conexión que hacemos desde la ilustración y este autor que nos encontramos esta obra maravillosa. Aquí hay una imagen que nos pareció muy interesante y que ya vamos a relacionar más adelante, y es que aquí aparece Ridley Scott. Ridley Scott es un director de cine y es afamado por llevar al cine una de las grandes obras de Philip K. Dick, ¿cierto? La película se llama Blade Runner en el año de 1982. Y en esta biografía ilustrada muestran un momento que fue maravilloso, y es que Ridley Scott le alcanzó a mostrar unos apartes de la película a Philip K. Dick, y Philip K. Dick le había gustado lo que le entregaron. Lastimosamente, Philip K. Dick muere 3 meses antes de que la película haya sido estrenada y que la hubiera podido ver en todo su esplendor en un cine, pero él alcanzó a ver algunos apartes de la película y le gustó la adaptación que estaban haciendo de un libro maravilloso, del cual ya vamos a hablar. Y pues es importante, vamos haciendo conexiones entre Philip K. Dick, esa exposición poética que nos muestra la maestra Ida, de luces, de sonido, ¿cierto? Vamos haciendo la conexión con la obra ilustrada de la vida, ¿cierto? De Philip K. Dick, una invitación para buscarla, eh, para conocerla, ¿cierto? Y arrancamos entonces con varios temas, ¿cierto? Como es costumbre en Exploradores del Abismo, vamos a hablar de algunos temas, de algunos conceptos que es importante para adentrarnos en la obra de este maravilloso autor. Entonces le damos la palabra a la maestra Ida. Bueno, y también en esa invitación a conocer la biografía de Philip K. Dick, porque aunque vayamos a mencionar algunos eventos, digamos que su vida también parece una novela en algunos tramos. Entonces, chévere también conocer precisamente esta biografía animada de alguna forma, ilustrada, para que podamos adentrarnos un poco más también a conocer el autor y ver esas relaciones que encontramos en su obra. Pero bueno, en este contexto de ciencia ficción que nos lleva a cabo en esta tercera sesión, vamos a hablar un poco de simulación, mundos alternativos, tal vez también por la primera obra que mencionamos, que era la poética de inteligencia artificial, que nos lleva precisamente a pensar ese puente entre esa serie de realidades que nos va a mostrar también Philip K. Dick. Entonces, para ello, primero quisiera hacer como una especie de contextualización en torno a la nueva ola que se da en los años 60. Recordar que ya hemos hablado con anterioridad un poco de la ciencia ficción dura, no hablamos en este caso de la parte en donde se hablaba de la época dorada de la ciencia ficción, pero tiene que ver un poco con lo que veíamos en Asimov y con lo que veíamos también en Bradbury, en Wells y en otros exponentes también importantes de la ciencia ficción, en este caso anteriores a lo que vamos a ver en Philip K. Dick. Pero en este caso la nueva ola en los años 60 empieza a tener como otro camino diferente al que estábamos viendo, al que estábamos acostumbrados a leer o el que habíamos leído en los anteriores autores. Entonces, lo primero, habíamos mencionado, por ejemplo, en Bradbury, que la parte de la bomba atómica había generado en él como una inquietud que le permitió o que les llevó también a la escritura de sus textos. En este caso, en la nueva ola, ya no es tanto el impacto que genera la guerra o el impacto que generan esta serie de mecanismos o de la bomba atómica o de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, sino que en este caso vamos a ver una dirección diferente en torno ya a cómo se empoderan esta serie de escritores y van en contra o asumen una postura política también en torno a lo que va a suceder, y ellos generan un movimiento de alguna forma aliado de lo contracultural que va en contra, por ejemplo, de la guerra de Vietnam. Y ya son exponentes que van con una posición, como decía, una postura política ya más fuerte en torno a irse en contra de sus poderes que trataban de generar las guerras en su momento. Entonces,
ya empezamos a ver otra dirección y también, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pues también tiene que ver un poco con ese movimiento hippie, con todo lo que se estaba generando en ese momento, con la experimentación también con las drogas, como también lo vamos a ver en el autor, que les permite empezar a mirar otras ópticas y otras formas de realidades también, ¿no? Entonces ya lo habíamos hablado en algún momento cuando hablábamos de las ciencias ficción blanda, y hablábamos precisamente que ya se utilizaban otro tipo de ciencias que ya no eran las exactas, y en este caso la nueva ola se va a remitir no solamente ya a la filosofía, no solamente a las ciencias políticas, a la economía, sino que también se va a centrar ya hasta en las partes místicas, en la parte psicológica, en la parte del budismo. Podemos encontrar algunos autores que también se basan en esta serie de creencias, por decirlo así, y de experiencias que los llevan a escribir también otro tipo o a describir otro tipo de mundos también en sus obras. Entonces quisimos mencionar acá algunos que pueden encontrar también y pueden buscar, como son Ballard, que, bueno, está nuestro autor del día de hoy, Philip K. Dick, está Jamer Triptry, que en este caso es el nombre que se pone, pero su nombre real es Alice Bradley Sheldon. Está Ursula Le Guin, que lo vamos a ver en la próxima sesión, invitadísimos también a que la vayan conociendo. Está Samuel Delany y está Harlan Ellison, que en este caso son exponentes muy importantes para esta nueva ola. Después de esto, después de este pequeño panorama, aunque ustedes pueden ampliarlo un poco más, también hemos puesto material en la fanpage sobre este tipo de movimiento que surge contracultural también y de vanguardia, si se pudiese llamar de esa manera. Vamos a meternos un poquito ya, a adentrarnos un poco más en términos que utiliza en este caso Philip K. Dick, como son relatos de duda ontológica. Allí se mezclan muchísimas cosas, pero empezamos a partir precisamente de una frase que podría ser: el mundo no es lo que parece. Y si el mundo no es lo que parece que es, entonces podríamos empezar a decir que es algo fabricado y que tal vez alguien lo está controlando, y ese es uno de los principales, una de las principales interrogantes que se hace K. Dick también en sus relatos. Entonces, vamos a empezar a partir de qué dudas surgen en esos relatos y por qué se dan. Entonces tenemos el primero, que es el sujeto duda, ya no, por ejemplo, sobre los robots o sobre qué puede generar esto, sino que también en este caso vamos a empezar a mirar que el sujeto duda sobre sí mismo, sobre dónde está y sobre quién es él. Y lo vamos a ver precisamente cuando hablamos de la virtualidad y cuando empezamos a adentrarnos a algunas obras de este autor. Lo siguiente que podemos empezar a ver es que hace falta un elemento para resolver el enigma. Y ahí ustedes dirán, bueno, ¿a qué lleva esto? ¿O cuál es la pregunta que puede tener? ¿O cuál es el enigma que se envuelve en las obras de Philip K. Dick? Y uno empieza a ver precisamente que hay una realidad que parece que está con una realidad alterna, pero al ser la realidad cotidiana del personaje, pues no pasa absolutamente nada. Pero ocurre una ruptura, y en esa ruptura es en donde se empieza a hallar o se empieza a presentar el enigma, cuando ocurren esa serie de rupturas. Y el último, que está dentro de los relatos de duda ontológica, está el problema cartográfico. ¿Y a qué se basa lo cartográfico? Pues ya que puede existir un orden, que es la virtualidad, que genera diferentes mundos posibles. Y esos mundos posibles, como lo vamos a ver en algunas de sus obras, no están anclados a un mundo físico, sino directamente a un mundo que parte desde la mentalidad o parte desde, en este caso, de la mente. En algunos documentos que se han escrito en torno a la obra de él, armaban como la analogía entre lo que se planteaba platónicamente entre el cuerpo y el alma, y en este caso lo que se va a plantear en su obra, que es entre el cuerpo y la mente, ya no como alma, sino como mente específicamente. Y bueno, también vamos a ver otro elemento, que es la ucronía. Y entonces ustedes habrán visto en la fanpage también algunos elementos que nos hablaban precisamente de la ucronía. Y la ucronía es de alguna manera un género que trabaja lo que podríamos llamar como una novela histórica alternativa. ¿Por qué? Y ahí está precisamente en la diapositiva. Porque lo que hace en este caso el autor es remitirse a un evento histórico que sucedió y plantearse qué pasaría si ese evento no hubiese seguido su transcurso histórico como lo conocemos, sino que hubiera tomado otro camino. Y eso lo vamos a encontrar precisamente en una obra de él, que ahorita recuerdo el nombre, es El hombre en el castillo, si no estoy mal.
Y bueno, hay varias cosas, pero creo que las voy a empezar a mencionar en el momento en el que tengamos como las obras de él, para empezar a mostrar precisamente estos puntos que mostrábamos en el contexto. Entonces, no sé si quieras ampliar algún tema más o algo un poco que se pueda generar mayor. Bien, no, solo comentar que varios de estos temas, pues claramente no son característicos únicamente de Philip K. Dick, sino son característicos de la ciencia ficción. No podemos hablar de que Philip K. Dick se centra única y exclusivamente en estos temas, sino que son algunos temas relevantes para hablar del autor y para hablar de su obra. Especialmente me llama mucho la atención esa idea de la simulación y cómo esa simulación se puede relacionar en varias obras del autor con la memoria, ¿cierto? La relación también con la identidad. Entonces, la memoria es la que guarda de alguna manera la identidad del sujeto, pero si en un futuro pudiéramos borrar la memoria, pudiéramos manipularla, pudiéramos crear nuevos recuerdos, eh, recuerdos nuevos sin necesidad de la experiencia física, entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría con la simulación? ¿Qué pasaría con la identidad? Con la misma realidad. ¿Cuál sería la realidad? ¿Cierto? Si la realidad de alguna manera en este momento depende también de la experiencia. Pero ¿qué pasa? Que lo único que nosotros guardamos son recuerdos, son memorias de esas experiencias. Y si pudiéramos manipularlos, si pudiéramos borrarlos o crear nuevos a partir de una simulación virtual, entonces varios de estos cuestionamientos, de estos planteamientos están en la obra de Philip K. Dick y por eso hace que sea uno de los grandes del género. Bien, vamos avanzando entonces, vamos avanzando y vamos conectando y vamos relacionando. ¿Listo? Vamos a ver, como lo mencionaba la maestra, nuestra primera recomendación es esa biografía gráfica y nosotros complementamos con algunos elementos. Otros los hemos complementado y los hemos compartido también en la fanpage Club de Lectura Exploradores del Abismo, donde complementamos con artículos, con videos, con entrevistas, ¿cierto? Ya que este espacio, digamos, es un poco limitado y donde pretendemos hacer una exploración general y algunos elementos los compartimos también en la fanpage. Entonces, la biografía, algo de la vida, y ya vamos a darnos cuenta, como lo mencionaba la maestra Aida, algo de su contexto histórico, pues claramente influye en su obra, reflexiones que estaban en el momento y que lo veíamos también con otros autores, elementos de la guerra, elementos de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pero elementos también de la Guerra Fría, elementos de la creación de la bomba atómica, donde la bomba atómica en esos momentos de tensión entre Estados Unidos y Rusia se volvió una posibilidad apocalíptica de destrucción masiva del mundo, ¿cierto? Entonces, los autores de ciencia ficción estuvieron en esa coyuntura tan importante y les brindó elementos para hablar de mundos apocalípticos, ¿cierto? De distopías, de mundos que tal vez, o realidades alternas, ¿qué hubiera pasado si los Estados Unidos y Rusia se hubieran enfrentado con la bomba atómica? ¿Qué hubiera pasado con el mundo, con la humanidad? Ya no estamos hablando de las naciones o de la política, ¿cierto? Aunque la política también es muy importante en varios de estos autores, una discusión política no desde la ideología particular, sino desde el pensamiento, ¿cierto? De lo social y de cómo una ideología y una organización nos puede llevar a diferentes escenarios, ¿cierto? En la biografía de Philip K. Dick, entonces, tenemos que él nace el 16 de diciembre de 1928. Si nos damos cuenta, los años 20, los años 30 fueron unos años de grandes nacimientos alrededor de grandes escritores. Es bien particular. Incluso las fechas de Asimov, las fechas de Bradbury, de Úrsula y de Philip K. Dick son muy similares. Realmente las fechas no difieren mucho y por eso es que se crea esta nueva ola, por eso es que hablamos de estos escritores de ciencia ficción, hablamos de alguna manera de un boom de la ciencia ficción. Él muere en Santa Ana, California, el 2 de marzo de 1982, más conocido como Philip K. Dick,
fue un escritor y novelista estadounidense de ciencia ficción que influyó notablemente en dicho género. Además de 36 novelas, escribió más de 121 relatos. Un escritor bastante prolífico. Autor de escritura acelerada y desordenada, trascendió su encasillamiento en la ciencia ficción y desde sus inicios aparece el eje central de su obra, una realidad diferente a lo que parece o estaba destinada a ser. Aunque sus obras se clasifican como ciencia ficción, no se centró en los tópicos de la tecnología futurista, sino en los efectos desconcertantes de entornos diferentes y con frecuencia distópicos. Entonces, en muchas de sus obras encontramos Marte, en muchas de sus obras encontramos realidades alternas, realidades creadas a partir de la virtualidad o de memorias creadas, ¿cierto? De otros mundos, y siempre con una preocupación, y era la búsqueda de identificar la identidad, de identificar lo humano dentro de contextos particulares, como la virtualidad, ¿cierto? O otros mundos. Ganador del premio Hugo en 1963, Dick fue considerado en vida como un autor de culto y poco conocido para el gran público. Sus obras no le permitieron una independencia económica solvente, pese a los más de 120 relatos que llegó a publicar. Contó con el apoyo y reconocimiento de la mayoría de autores del género de ciencia ficción de su época. Hoy en día es considerado como uno de los escritores del siglo XX más adaptados al cine y la televisión. Ya vamos a ver algunos de esos elementos. Encontramos un artículo muy interesante que está publicado en nuestra fanpage, Club de Lectura Exploradores del Abismo, que son las diferentes películas, según el autor, de la más mala a la más buena, de las adaptaciones tanto al cine como a la televisión de las obras de Philip K. Dick. Hay una obra que es el centro. Es una obra que tenemos que tener en el centro del autor, ¿cierto? Acá la tenemos. Eso, maestra, muy bien. Acá la tenemos los dos, ¿cierto? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Uno de los libros más representativos del autor, Philip K. Dick. Tenemos también Ubik, El hombre en el castillo, que lo mencionaba la maestra Aida como ejemplo de ucronía, ¿cierto? El hombre en el castillo es la posibilidad de que los aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, sino que la hubieran ganado los alemanes junto con los japoneses. Así que de alguna manera Estados Unidos se reparte entre Japón y Alemania, y una parte queda para los rusos. Es una idea bien particular, ¿cierto? Entonces, eso es una ucronía. ¿Qué hubiera pasado si? Y pues Philip K. Dick lo presenta en El hombre en el castillo. También están los 3 estigmas de Palmer Eldritch. Estas obras son algunas de los universos de sumar fértilmente. Entre las adaptaciones de sus obras al cine se encuentran principalmente títulos tan perdurables como Blade Runner, que precisamente Blade Runner es una adaptación de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿cierto? Minority Report, que la recordamos por Tom Cruise, y esa sentencia anticipada, como se tradujo en Latinoamérica, o Desafío Total, ¿cierto? Total Recall. Entonces, ahí tenemos varias obras que han sido llevadas al cine y la televisión. Tenemos también, ahorita lo vamos a mostrar, una recomendación de una serie que encontró la maestra Ida. La hemos encontrado con algunos enlaces piratas, pero pueden buscarla ustedes desde Google. Ya le vamos a contar un poco más sobre ella. Dick, quien en los años 60 experimentó con drogas, especialmente anfetaminas y LSD, también tenía algunos problemas de depresión, tenía problemas al parecer con esquizofrenia, tuvo 4 matrimonios, se separó 4 veces, llevó al desespero a varias de sus esposas, incluso a una de ellas la denunció, y pues como tenía una forma de escribir y tenía un convencimiento de palabra tan grande, incluso logró denunciarla cuando ella era la que lo estaba denunciando por maltrato en su hogar, y terminó ella en la cárcel. Así era de alguna manera la mente también tan particular de Philip K. Dick. Una neurosis completa, ¿cierto? Estaba preocupado porque los rusos lo investigaran, estaba preocupado porque los norteamericanos también lo investigaban. Él creía que revisaban su basura, revisaban su correo,
completamente con un delirio de persecución. Entonces, mucho de esto también se ve reflejado en su literatura, provocado por una adicción que caracterizaría sus desequilibrios existenciales. Nunca consiguió ser apreciado en su auténtica valía en su momento, especialmente en los Estados Unidos, siendo más considerado fuera de su país, principalmente en Europa. Una anécdota, y también compartimos esa entrevista en nuestra fanpage, es como el mismo Philip K. Dick habla de que en Estados Unidos no es tan valorado, pero que se encuentra cuando viaja a Europa con fanáticos de él y de su obra. Y eso le parece maravilloso, le parece maravilloso. Lástima que en su tiempo no fue tan apreciado, era un escritor de culto, pero como ha sucedido con grandes escritores, pues la posteridad le da el carácter y el especial reconocimiento que ahora tiene. En este momento, Philip K. Dick, con muchos otros autores de ciencia ficción, son autores realmente considerados autores geniales por su literatura, por su obra, por sus manifestaciones que hablaban también ante el ensayo, ante la escritura, ante las reflexiones, ante la misma literatura, y no como un género menor, como se trata a veces la ciencia ficción, sino como un género que se relaciona con la filosofía, con grandes preguntas existenciales y como unas obras que se pueden analizar desde la crítica, desde la investigación literaria y generan grandes discusiones. Entonces, tenemos algunos elementos de la biografía de Philip K. Dick y en este momento, antes de darle la palabra a la maestra Ida para que nos hable un poco de esos elementos biográficos que puede resaltar ella y de cómo lo relaciona con esa serie que encontró y que les vamos a compartir un tráiler para que vayamos a buscarla y a verla. Bueno, mientras mostramos en este caso el tráiler para que ustedes vayan ingresando precisamente a ese mundo maravilloso que nos encontramos en esta serie de 10 capítulos, vamos precisamente como a ver en la vida de Philip K. Dick, como decíamos, muchos elementos. Por eso yo creo que la novela gráfica, o bueno, más que la novela gráfica, la biografía gráfica, es tan importante empezar a revisarla. Muchos hablan que desde el inicio de su vida se da como la marcación del doble y de esa personalidad que queda sin algo que le hace falta. Y en este caso nos encontramos en la biografía, por ejemplo, una anécdota en torno a su nacimiento. Él nace con su melliza y en este caso la melliza muere un tiempo después. Y dentro de las anécdotas de su vida y de su muerte, en ese cierre de su vida, está que sus cenizas fueron llevadas, en este caso fueron sepultadas en donde habían sepultado a su hermana hace 53 años. Entonces como que ahí hay diferentes elementos que uno considera que podrían ser literarios, pero que son precisamente de su vida. Nos encontramos a un rebelde de la literatura, yo lo considero un poco así, al ver cómo desde un primer momento, al no querer, digamos, estar anclado a la academia, creo que duró un semestre estudiando solamente en Berkeley, nos damos cuenta que después empieza a adscribirse solamente al mundo literario, quería escribir, lo hizo, durante mucho tiempo lo intentó y mientras estuvo en ese tiempo, lo que él hizo fue vender discos. Entonces, a diferencia de pronto de otros escritores que tomaron otros puntos de partida, como lo veíamos en Bradbury, como lo veíamos en Asimov, y en este caso, esa serie de experiencias hacen que precisamente él nos comparta su visión de mundo o sus visiones de mundo particulares y que las vamos a ver en este caso en Electric Dreams, que es la serie que vamos a invitarlos en este caso a que la busquen, la observen. Creemos que está en este caso en la plataforma tal vez de HBO, tal vez, si no estoy mal, aunque de pronto tienes el dato con mayor exactitud, Rolis. Amazon, la plataforma de Amazon. Por Amazon, ok. Bien, entonces esta es una serie lanzada, fue producida en el 2017, la lanzaron en el 2018 y es una serie con una temporada, 10 capítulos y cada uno de los capítulos está basado en un relato de Philip K. Dick. Entonces, maravilloso si la pueden encontrar. Vamos a ver el tráiler y ya charlamos más sobre Philip K. Dick y sus adaptaciones. So we know everything, down to the molecules, the atoms. But here there will always be mystery.
What is that? No vacation. How's your memory? Fuzzy, but it's coming back. I think I want to remember everything. Just a passenger. Yes, sir, we're all passengers here. We're going on a trip, a voyage. Where? Out there, somewhere. If we do this, there is no going back. I need to talk to someone about my father. Something's going on. You haven't noticed anything unusual since his return? It's just different. I dreamt you. And I think maybe you dreamt me too. Bien, ahí estaba la recomendación entonces de Electric Dreams, Philip K. Dick. Una recomendación reciente de una adaptación es una serie de antologías de episodios independientes, cada uno inspirado en una historia breve de Philip K. Dick que se desarrollan en un mundo único y diferente. Entonces, ahí tenemos una recomendación muy interesante, aunque hay una gran cantidad, como lo mencionábamos, hay un artículo que lo colgamos en nuestra fanpage, Club de Lectura Exploradores del Abismo en Facebook, y ahí pueden encontrar también un artículo muy interesante que se hace desde la Argentina, si no estoy mal, donde nos muestran muchas de las adaptaciones de series y películas que han pasado de novelas y relatos de Philip K. Dick. Precisamente hablando de esas adaptaciones y relacionándolo un poco con esta serie maravillosa que encontramos de Amazon, si no tienen Amazon, busquen en internet. Hay algunos enlaces que permiten ver la serie. Yo ya la encontré. La permite ver en latino, la permite ver en subtitulada. Entonces, ahí también estamos buscando. Aprovechemos el internet y lo que nos puede brindar tanto, hay que decirlo, de manera pirata como Mi Parche, ¿cierto? Y de manera legal, por supuesto. Los que puedan tener Amazon, bienvenido. Entonces, tenemos también en la vida de Philip K. Dick esta adaptación maravillosa y tenemos una anécdota de alguna manera, una anécdota, y es que en 1968 Philip K. Dick escribió una novela titulada Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es una de las obras representativas y que nosotros claramente recomendamos para que los que deseen empiecen a leer a este autor maravilloso, aunque entrar por sus cuentos también es muy, muy interesante. En 1968 él escribe Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es una distopía ambientada en el año 1992. El director de cine Ridley Scott adaptó la historia en la película Blade Runner, estrenada en junio de 1982, tan solo 4 meses después de la muerte de K. Dick. Entonces, eso lo relacionamos directamente con esa imagen que le mostrábamos de la novela gráfica, ¿cierto? Esa imagen la vamos a recordar por acá, que nace a partir de esta anécdota. Esta imagen, que es de la biografía gráfica de Philip K. Dick, es cuando Ridley Scott le muestra un apartado de la película. Philip K. Dick alcanza a ver una parte de la película, ¿cierto? Pero lastimosamente no alcanzó a vivir. Él fallece 4 meses antes por un derrame cerebral que lo mantiene en coma y lastimosamente fallece. Entonces, es muy interesante que Philip K. Dick, de alguna forma, dio la aprobación a Ridley Scott de esa adaptación
Y tanto la obra, tanto el libro como la película ya se han convertido en referentes grandes de la ciencia ficción. Y eso nos lleva, por supuesto, a hablar de la obra, que es una obra inmensa, como muchos de los escritores de ciencia ficción. Acá vamos a referenciar algunas, ¿cierto? ¿Cuál es la obra de Philip K. Dick? Y por supuesto, en primer lugar está Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿cierto? En algunas adaptaciones, en algunas se encuentra como con alpacas, ¿cierto? Pero me gusta más ovejas. Les quiero leer, para darle la palabra a la maestra, de que vamos relacionando algunos temas precisamente con las portadas que tenemos para presentarles de algunas de las obras que queremos resaltar de Philip K. Dick. Y esto es para quedar picados un poco, para que ustedes vayan a buscar la obra. La obra se encuentra digital, sí se encuentra digital, yo la he encontrado de manera digital, la encuentran en PDF y claramente la invitación es a que consigan el libro. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, capítulo 1. Antes de leer, porque ahorita les vamos a compartir un cuento, solo para picarlos un poquito con esta novela. Una deliciosa y sutil descarga eléctrica, activada por la alarma automática del climatizador del ánimo, situado junto a la cama, despertó a Rick Deckard, sorprendido porque nunca dejaba de sorprenderle eso de despertarse sin previo aviso. Se levantó de la cama y se desperezó, vestido con el pijama de colores. En la cama, su esposa, Erin, abrió los ojos grises, apagados. Al pestañeo siguió un gruñido y cerró de nuevo los párpados. «Has puesto un ajuste muy suave en el Penfield», regañó a su mujer. «Volveré a modificarlo y te despertarás y...». «Aparta las manos de mis ajustes», le advirtió ella con una nota de amargura. «No quiero despertar». Se sentó a su lado, inclinado, hablándole en voz baja. «Si lo ajustas a un nivel lo bastante alto, te alegrarás de estar despierta. Ese es el quid de la cuestión. En el ajuste C, supera el umbral de la conciencia, como me pasa a mí». Se sentía también dispuesto hacia el mundo en general, después de pasar la noche con el dial en la posición D, que le dio unas suaves palmadas en el hombro desnudo y blanco. «Quita de ahí tu áspera mano de poli», le advirtió Erin. «No soy poli». Aunque no había ajustado el mando, se sintió irritado. «Aún peor», dijo su mujer sin abrir los ojos. «Eres un asesino que trabaja a sueldo para los polis». Ahí tienen el inicio, para que nos piquemos un poquito con Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Maestra. Bueno, súper chévere. Yo creo que ya uno empieza a adentrarse un poquito en el mundo de Dick y dice, uy, qué extraño y qué raro lo que nos propone, pero en esa extrañeza precisamente nos permite también interrogarnos sobre lo que nos sucede también en este momento. Y entonces, por ejemplo, otra obra que mencionas ahí es Ubik, que está ahí dentro de las portadas que están en la diapositiva. Y Ubik es una obra también muy extraña. En esa obra nos va a hablar un poco sobre lo que pasa después de la vida y cómo estos sobrevivientes que les denomina semivida permiten o pueden quedar un poquito más de tiempo en la vida, digamos así, por un tratamiento criogénico, algo así, y lo que hacen es que al quedarse en la vida, lo que sucede es que los personajes descubren que esos semivivos que estaban ahí, con los que todavía se pueden comunicar, pasa que evolucionan en un mundo similar al nuestro, pero que está manipulado también por algunas cosas del poder. Entonces, es una obra bien interesante precisamente porque nos plantea esto. Y otras de las obras de las cuales habíamos hecho alusión anterior estaban los 3 estigmas de Palmer Eldritch, que ahí no está como tal en las portadas, pero me llamó mucho la atención cuando estaba precisamente revisándola y tiene que ver un poco con esto que hablábamos de las drogas. Y es porque en esta obra específicamente el mundo está súper sobrepoblado, ha pasado todo lo del calentamiento global y las personas al azar tienen que ser llevados a otros planetas o satélites para poder, digamos que poder sobrevivir, y al irse y tratar de poder sobrevivir como a sus circunstancias, tienen que... están anclados como en las drogas, entonces tienen que consumir una droga que en este caso se llama, a ver si la tengo por acá que la olvido, que es el consumo de CanD, si no estoy mal,
Y a su vez, ese otro factor que los lleva es que tienen que ver una imagen o tienen que ver una casa, que es como un accesorio de Perky Pat. Y dicen que en este caso ese accesorio se parece un poco a lo que era la Barbie y el Ken. Tienen que verlo y a partir de verlo y consumir esa droga, ellos pueden empezar a entrar en ese mundo de esos dos personajes que están ahí y como tratar de salir de esa realidad en la que están. Y bueno, digamos que ahí como para dar un punto de partida, el mundo se empieza a romper o esa ruptura del mundo en la novela se da cuando llega otra droga, porque el efecto de la droga es muy pequeño, y lo que sucede es que llega otra droga que en este caso los altera de tal forma o altera de tal forma el mundo de la persona que ingresa en ese otro mundo, porque hay un poderoso que es el que tiene la posibilidad de darle la potestad y lo que hace es que ya no hay un sentido de bienestar, sino todo lo contrario. Entonces ahí vemos como las rupturas de los mundos que se dan a partir también desde la virtualidad, pero sobre todo a partir de la mente, como lo mencionábamos en un primer momento. No sé si quieras seguir con otro. Creo que, por ejemplo, El hombre en el castillo. Está también El hombre en el castillo, que hablábamos también de ese tema tan importante que es la ucronía. ¿Qué pasaría si, en este caso, qué pasaría, cierto, si los Estados Unidos y los aliados pierden la Segunda Guerra Mundial, cierto, y los que ganan son los nazis alemanes, gana Japón, cierto, y también Rusia toma gran parte de partido en esa ganancia? Entonces tenemos El hombre del castillo, tenemos Tiempo de Marte, Tiempo desarticulado, que también es el manejo del tiempo, pero no el manejo del tiempo, estos viajes en el tiempo de máquinas, de poder ir al pasado o al futuro, sino que el tiempo se maneja también dependiendo la noción de realidad. Entonces, en Tiempo desarticulado también hay una droga, ¿cierto? Que hace que el tiempo, digamos, se maneje de una manera distinta. Tenemos también el emperador del año pasado, ¿cierto? Y un libro también sobre escritura que se llama Confesiones de un artista de mierda, que es de Philip K. Dick, ¿cierto? Que también responde un poco a esta nueva ola de escritores, también a lo que es el beat en la literatura norteamericana. Entonces hay muchos elementos de la escritura, de la nueva escritura, el boom de alguna manera de estos escritores de literatura fantástica y de literatura de ciencia ficción, y que también ahondaron en el ensayo, en las reflexiones sobre la misma escritura y sobre el género. Entonces, eso hace a Philip K. Dick un escritor sumamente importante, y por eso lo involucramos acá en esta selección de autores para hablar de literatura de ciencia ficción. Entendemos, por supuesto, que hay una gran cantidad de autores. Lo que nosotros hacemos es simplemente dar un marco de lectura para invitar a leer. Primero nosotros, porque también nos ponemos juiciosos en el ejercicio, tratamos de adquirir algunos libros, tratamos de leer para compartirle la información e invitarlos a que se acerquen al género con estos 4 autores de este ciclo, ¿cierto? Nos falta Ursula Le Guin, que es la siguiente. Ya hablamos de Asimov, ya hablamos de Bradbury, ya hablamos de Philip K. Dick, que y consideramos nosotros son grandes representantes del género, y por supuesto nos invita a conocer y a explorar mucho más tanto el género como los autores que son representativos de él. Y la lectura maestra que vamos a leer el día de hoy, a propósito de Philip K. Dick. Bueno, el día de hoy vamos a leer un cuento que les cuento, es el primer cuento que vi de Philip K. Dick, se llama Rook. Entonces vamos a ver en qué consiste y sobre todo vamos a empezar a mirar cómo se une a lo que hemos hablado, porque también hay algo de lo que nos habla Dick, y es que no solamente está la ciencia ficción, o no se da la ciencia ficción solamente hablando del futuro, hablando de esos mundos alternos, sino también de la visión del personaje frente a la realidad. Entonces eso es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy en este relato que vamos a compartir con ustedes. Listo, muy bien. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a arrancar. La maestra Ida va a dar la segunda parte. ¿Listo? Entonces, Rook, del escritor norteamericano Philip K. Dick. Rook, dijo el perro. Apoyó las patas en el borde de la cerca y miró en torno suyo. El Rook interrumpió corriendo en el patio. Despuntaba la mañana y el sol aún no había salido. El aire era gris y frío,
y las paredes de la casa estaban cubiertas de una película de humedad. Sin dejar de mirar, el perro entreabrió las fauces y clavó las garras negras en la madera de la cerca. El Rook se detuvo junto a la puerta abierta del patio. Era pequeño, delgado y blanco, y las patas apenas parecían sostenerla. El Rook parpadeó, y el perro le enseñó los dientes. «Rook», repitió. El eco repitió el sonido en la silenciosa penumbra matinal. Todo estaba callado y apacible. El perro se puso a cuatro patas y atravesó el patio en dirección a la escalera del porche. Se sentó en el primer peldaño y miró al Rock. Este le devolvió la mirada. Luego alargó el cuello hacia la ventana de la casa y la husmeó. El perro cruzó el patio a la carrera. Golpeó la cerca y el portón tembló y crujió bajo la fuerza del impacto. El Rook se alejó a toda prisa por el sendero con un trotecillo ridículo. El perro se echó junto a los maderos de la cerca, con la respiración agitada y la lengua roja colgando fuera de la boca. Siguió contemplando al Rook mientras se alejaba. El perro yació en silencio. Sus ojos negros brillaban. Amanecía. El cielo empezó a clarear. El aire de la mañana transportó el sonido de la gente que despertaba. Las luces se encendieron detrás de los visillos. Una ventana se abrió al frío de la mañana. El perro continuó inmóvil. Vigilaba el sendero. La señora Cardosi vertió agua en la cafetera. Una nube de vapor la cegó por un instante. Dejó el pote en el borde de la cocina y entró en la alacena. Cuando salió, Alf estaba en la puerta poniéndose las gafas. ¿Tienes el periódico?, preguntó. Está fuera. Alf Cardosi atravesó la cocina, corrió el pestillo de la puerta trasera y salió al porche. Contempló la mañana húmeda y gris. Boris estaba echando junto a la cerca, negro y peludo, con la lengua afuera. «Mete la lengua adentro», dijo Alf. El perro levantó la vista al momento, golpeó la tierra con la cola. «La lengua, mete la lengua adentro». El perro y el hombre intercambiaron una mirada. El perro gimoteó. Tenía los ojos brillantes y enfebrecidos. «Rock», dijo suavemente. «¿Qué?» Alf miró a su alrededor. ¿Viene alguien? ¿El chico de los periódicos? El perro le miró con la boca abierta. «Hace unos días que te veo alterado», dijo Alf. «Deberías tranquilizarte. Ya somos demasiado viejos para estas excitaciones». Entró en la casa. Salió el sol. La calle se llenó de luz y color. El cartero hacía su ruta habitual, cargando de cartas y revistas. Los niños correteaban, riendo y charlando. A eso de las 11, la señora Cardosi barrió el porche delantero, hizo una pausa y aspiró una bocanada de aire. «Hoy huele bien», comentó. «Hará un buen tiempo». Cuando el sol de mediodía comenzó a castigar la tierra, el perro negro se estiró bajo el porche. Su pecho se movía al compás de la respiración. Los pájaros jugueteaban en el cerezo, graznando y parloteando entre sí. Boris levantaba la cabeza de vez en cuando y los miraba. Al cabo de un rato se levantó y trotó hacia el árbol. Entonces fue cuando reparó en los dos Rocks sentados en la acera. Tenía los ojos clavados en él. «Es grande», dijo el primer Rock, «más que la mayoría de los guardianes». El otro Rock asintió con un balanceo de la cabeza. Boris, muy quieto, los vigilaba, con el cuerpo rígido. Los Rocks permanecían en silencio mientras contemplaban al enorme perro con la golilla de pelo blanco hirsuto que adornaba su cuello. «¿Cómo está la urna de las ofrendas?», preguntó el primer Rock. «¿Está casi llena?». «Sí», confirmó el otro, «casi a punto». «¡Hey, tú!», gritó el primer Rock. «¿Me oyes? Esta vez hemos decidido aceptar las ofrendas. Recuerda que debes dejarnos entrar. No queremos más tonterías». «No lo olvides», añadió el otro. «No durará mucho». Boris no dijo nada. Los dos Rooks saltaron de la cerca y fueron hasta el sendero. Uno de ellos sacó un mapa y ambos lo consultaron. «Esta zona no es más adecuada para un primer ensayo», dijo el primer Rock. «Demasiados guardianes. En cambio, la zona norte...». «Ellos han decidido», dijo su compañero. «Hay tantos factores». «Por supuesto». Echaron una mirada a Boris y se apartaron un poco más de la cerca. El perro no pudo escuchar el resto de la conversación. Después, los Rooks guardaron el mapa y se alejaron por el sendero. Boris se acercó a la cerca
y olfateó los maderos. Cuando descubrió el olor enfermizo y hediondo de los Rooks, se le erizó el pelo de la espina dorsal. Cuando Alf Cardosi llegó a casa por la noche, el perro montaba guardia junto al portón, escudriñando el sendero. Alf entró en el patio. ¿Cómo estás?, preguntó, palmeando el costillar del perro. ¿Continúas preocupado? Últimamente estás muy nervioso. ¿No eras así antes? Boris gimoteó y miró a su amo con insistencia. Eres un buen perro, Boris. Demasiado grande, sin embargo, seguro que ya no te acuerdas de cuando eras un cachorrito. Boris se restregó contra la pierna del hombre. Eres un buen perro, volvió a repetir Alf. Me gustaría saber qué te preocupa. Entró en la casa. La señora Cardosi estaba preparando la mesa para cenar. Alf fue a la sala de estar y se quitó el sombrero y la chaqueta. Dejó la fiambrera sobre la mesa y volvió a la cocina. ¿Qué sucede?, preguntó la señora Cardosi. El perro debería dejar de ladrar y hacer ruidos. Los vecinos volverán a quejarse a la policía. Ojalá no tengamos que regalárselo a tu hermano, dijo la señora Cardosi con los brazos cruzados. A veces parece que se haya vuelto loco, en especial los viernes por la mañana cuando vienen los basureros. Quizás se le pase pronto, repuso Alf. Encendió su pipa y fumó con solemnidad. Antes no era así. Espero que recobre la tranquilidad. Ya veremos, dijo la señora Cardosi. El sol salió, frío y ominoso. La niebla colgaba de los árboles y se situaba en las partes más bajas. Era el viernes por la mañana. El perro negro estaba tendido bajo el porche, con el oído alerta y los ojos bien abiertos. Tenía el pelaje endurecido por el rocío, y al respirar desprendía nubes de vapor que se mezclaban con el escaso aire que corría. De repente, ladó la cabeza y se enderezó de un salto. Un débil pero penetrante sonido llegaba desde la distancia. «¡Roj!», gritó Boris girando alrededor. Corrió hacia el portón. Se alzó sobre las patas traseras y apoyó las delanteras en la cerca. El sonido se repitió de nuevo, más fuerte, no tan lejano como antes. Era estridente y metálico, como si algo rodara o una gigantesca puerta se abriera. «¡Roj!», gritó Boris. Escudriñó ansiosamente las ventanas oscurecidas que había por encima de su cabeza. Nada se movió. Nada. Y entonces vio que los Rocks avanzaban por la calle. Los Rocks y su camión avanzaban bamboleándose, traqueteando sobre las piedras con gran estrépito. «¡Roj!», volvió a gritar Boris. Sus ojos brillaban en las tinieblas. Luego se calmó, se echó en el suelo y esperó, atento al menor sonido. Los Rock detuvieron el camión frente a la casa. Pudo oír cómo se abrían las puertas y bajaban la calzada. Boris empezó a correr en círculos, gimió y apuntó con el hocico hacia la casa. El señor Cardosi se incorporó un poco en la tibia oscuridad del dormitorio y echó un vistazo al reloj. «Maldito perro», murmuró, «maldito perro». Hundió el rostro en la almohada y cerró los ojos. Los Rock bajaban por el sendero. El primer Rock empujó la puerta hasta que cedió. Los Rock entraron en el patio. El perro retrocedió. «Rock, Rock», gritó. El horrible y acre olor de los Rock le hizo salir huyendo. «La urna de las ofrendas», dijo el primer Rock. «Creo que está llena», sonrió el aterrorizado perro. «Muy amable de tu parte». Los Rock se acercaron al cubo de metal. Uno de ellos quitó la tapa. «Rock, Rock», gritaba Boris acurrucado junto al primer escalón del porche. Temblaba de miedo. Los Rock levantaron el cubo y lo pusieron de costado. El contenido se desparramó sobre el suelo y los Rock destrozaron la bolsa de papel. Eligieron las mondaduras de naranja, los trozos de pan tostado y las cáscaras de los huevos. Uno de los Rock se metió una cáscara de huevo en la boca y la destrozó con un crujido. «Rock», gritó Boris casi para sí, perdida la esperanza. Los Rock casi habían terminado de recoger las ofrendas. Hicieron una pausa y miraron a Boris. Entonces, lenta y silenciosamente, alzaron la vista hacia la casa y examinaron las paredes, el estuco y la ventana con el visillo de color pardo todavía corrido. «Rock», chilló Boris, y avanzó hacia los intrusos con ágiles movimientos enfurecido y asustado al mismo tiempo. Los Rock se apartaron de la ventana a regañadientes, salieron por el portón y lo cerraron. «Miradlo», dijo el último Rock con desprecio mientras levantaba el extremo de la manta hasta la altura del hombro. Boris cargó contra la cerca, con las fauces abiertas y dispuestas a triturar. El Rock más grande agitó los brazos frenéticamente y Boris retrocedió. Se estiró al pie de la escalera del porche con la boca aún abierta. Dejó escapar un terrible gemido de desdicha, un aullido que expresaba toda su tristeza y desesperación.
Vámonos, dijo uno de los Rock al que permanecía junto a la cerca. Caminaron por el sendero. Bueno, excepto estos lugares custodiados por los guardianes, la zona ha quedado despejada, dijo el Rock más grande. Me alegraré cuando hayamos acabado con este guardián en particular. Nos causa muchos problemas. No te impacientes, sonrió otro Rock. Tenemos el camión repleto. Dejemos algo para la semana que viene. Todos los Rock rieron. Ascendieron el sendero transportando las ofrendas en la manta sucia que hundía por el centro. Rock de Philip K. Dick. Bien, muy bien. Ahí teníamos en esta sesión, en esta tercera sesión de literatura de ficción, un cuento del escritor Philip K. Dick, con algunos elementos de los que ya veníamos hablando. Hay algo de la paranoia, ¿cierto? Hay algo de la paranoia en este caso, desde Boris, nuestro perro guardián, ¿cierto? Tenemos elementos de ver la realidad desde un punto de vista distinto, que pareciera que no es un elemento de la ciencia ficción, pero Philip K. Dick hace un ejercicio muy interesante con Rook. Me recordaba también un cuento que hay que recomendar y es algunas peculiaridades de los ojos, ¿cierto? Que es precisamente el punto de vista. Desde dónde podemos ver la realidad y cómo puede cambiar la realidad con el simple hecho de cambiar el punto de vista. En este caso, Rock, ¿cierto? Es una advertencia, pero que los humanos no entienden. ¿Qué pasaría si llega otra raza o nosotros llegamos a otro planeta, ¿cierto? Y no podemos comunicarnos con ellos, ¿cierto? Nosotros tendríamos una visión de esa realidad y ellos claramente tendrían otra visión. Entonces, es un cuento muy interesante, es uno de los primeros cuentos y como lo mencionaba la maestra Ida, fue el primer cuento que él vende oficialmente a una revista, ¿cierto? Y que es el primer paso para convertirse realmente de oficio completamente en escritor y cómo muchos de sus cuentos los vendió para poder pues vivir, ¿cierto? Entonces ahí teníamos a Rock y a Boris con su particular punto de vista de la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Pues que Boris cree que hay unos sujetos, unos entes extraños llamados Rocks, ¿cierto? Que están robando a su familia y sus dueños, aunque él lo advierte, no lo comprenden, no entienden. ¿Por qué? ¿Por qué se están dejando robar? ¿Por qué se están dejando llevar las, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo lo mencionan ahí? Las ofrendas. Uh-huh. Y resulta que las ofrendas, ¿qué son? La basura que ellos diariamente colocan, ¿cierto? En esas latas de basura, recordemos esa imagen norteamericana de los suburbios y estas latas de basura que se colocan, y él lo menciona todos los viernes, la colocan allá afuera para que los Rooks pasen y se la lleven. Pero Boris no lo comprende de esa manera. Su punto de vista es totalmente diferente. Él está protegiendo su hogar y no entiende por qué se están llevando las ofrendas. Sí, total. Y hay una cosa que también llama la atención y es cómo esos Rooks, que son los que recogen la basura, entran en su realidad y simulan esa realidad. Es decir, cuando ellos hablan de los guardianes y hablan de las ofrendas. Entonces es muy interesante ver cómo también esos personajes parece que entraran en la simulación y en el mundo de ese guardián que es Boris. Entonces sí es bien interesante ver esas dos realidades y esa simulación de la realidad que hacen algunos de los personajes. Claro, porque ahí lo que nos está planteando es que pues el perrito tampoco comprende a los humanos, él está interpretando, ¿cierto? Desde su punto de vista lo que los humanos dicen, ¿cierto? Total. Entonces el cariño que le hace el hombre, pero el hombre le dice mete la lengua y pues él sigue con la lengua afuera porque él no lo comprende. En lo mismo con los Rooks, ¿cierto? En su realidad ellos son, ¿cierto? O ellos pretenden atacarlo, ¿cierto? Y él los está escuchando por ahí y está diciendo, me quieren atacar. Están pensando que los guardianes somos un peligro para ellos. Es muy particular y muy interesante ver esa visión desde el punto de vista de Boris. Entonces, un cuento recomendado para que ustedes lo lean, para que lo escuchen también. Lo vamos a compartir en nuestra fanpage, Exploradores del Abismo. Recuerden que tienen este video en sus manos para recordarlo, ¿cierto? Para compartirlo. Recuerden que estamos los domingos a las 6 de la tarde. En este momento estamos haciendo los programas cada 15 días, ¿cierto? Nos vamos a ver dentro de 15 días, el 5 de septiembre,
con una autora maravillosa que se llama Ursula Le Guin, también autora de ciencia ficción, pero también autora de fantasía. Vamos a hablar un poco de Ursula Le Guin en nuestra próxima sesión, que sería la última sesión de este maravilloso ciclo que hemos denominado literatura de ciencia ficción. Y ya estamos craneando con la maestra Ida cuál será nuestro próximo ciclo. Entonces, no se lo pierdan. Vamos a ir cerrando algunas palabras de despedida mientras voy compartiendo el video de cierre que les queremos compartir hoy. Bueno, pues la invitación es a que lean a Philip K. Dick. Nosotros también quedamos súper antojados de leer muchas historias de él y muchas novelas que en este caso nos cuentan diferentes mundos que aun cuando nos causen total extrañeza, yo creo que logran lo que el autor quería y la intencionalidad que tenía, y era que nos cuestionáramos también sobre nuestros propios universos y sobre nuestro mundo específicamente. Entonces, esa es la invitación. La invitación también es a que nos acompañen dentro de 15 días. Vamos a tener una gran autora y vamos a empezar también a adentrarnos en ese universo para dar cierre a este ciclo que ha sido tan maravilloso porque nos ha permitido precisamente leer varios autores y ver diferentes perspectivas de la ciencia ficción. Así que bueno, vamos a dejarlos con un video que creo que tú vas a referenciar. Bueno, ahí está precisamente el texto de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Vamos a leerlo, vamos a gozarnos precisamente este tipo de literatura. Y creo que nos vamos a quedar precisamente con este video. No sé si quieres hacer alusión a este, y pues muchísimas gracias por acompañarnos precisamente en este espacio y esta exploración en diferentes textos literarios. Listo. Bueno, aunque nos están bloqueando y nos están silenciando YouTube, pues seguimos buscando música, seguimos buscando imágenes, seguimos buscando diferentes tipos de manifestaciones que nos ayuden a hablar sobre nuestros temas. Y pues este video me llamó mucho la atención, se llama New Normal de Khalid, y es un video que habla de una nueva realidad, una realidad futurista, y por eso me llamó mucho la atención y queremos dejarlos. Los vamos a dejar con un fragmento, no los vamos a dejar con todo el video, así evitamos que YouTube nos ataque un poco. Entonces, muchas gracias por las personas que nos acompañaron. Por ahí tuvimos algunos comentarios de Leo Zapata, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en Facebook, en nuestra fanpage Club de Lectura Exploradores del Abismo. Ahí colgamos estos videos que producimos en vivo los domingos, algunos domingos, ¿cierto? A las 6 de la tarde, y también colocamos mucha información de lo que nosotros vamos leyendo y vamos explorando sobre los temas que estamos ahondando de literatura. En este momento, literatura de ciencia ficción. No olviden la próxima sesión, Ursula Le Guin. Muchas gracias. Un abrazo, maestra. Gracias. Saludos a todos. Cuídense mucho.